Pero muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en un domingo más, domingo de retos, a través de la mejor, la 92.5, en esta mañana extraordinaria. Ya estamos a mitad de mes prácticamente, qué rápido se nos va el tiempo. Y bueno, pues el día de hoy, tema importante, tema social importante, del cual hay que hablar, desmenuzar y tratar de entender también. Trate de hacerlo, ¿sí? La intención es mejorar como seres humanos, hombres, mujeres principalmente, en la educación a nuestros hijos, nuestras hijas, etcétera. Y bueno, pues el día de hoy el tema es masculinidades y sus reconfiguraciones, las nuevas masculinidades, qué tenemos que hacer para podernos llevar todos bien, para sacar ese macho que usted lleva dentro. Pero bueno, vamos a hablar de esto con un especialista extraordinario con quien ya hemos tenido oportunidad de platicar en otras ocasiones, y que es un profesor, él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y me refiero al doctor David de Jesús Reyes. Bienvenido, mi querido David, es un placer tenerte aquí y charlar contigo porque siempre aprendemos bastante. ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, Leti. Siempre es un gusto estar con ustedes para platicar de lo que estamos haciendo desde la academia. Así es, desde la academia de la investigación y sobre todo en los asuntos sociales que tanto nos preocupan, nos debe de preocupar, sobre todo por la situación que está pasando en el país, en el estado de Nuevo León, y que tenemos que ir cambiando. La última vez que platicábamos, y me lo decías al inicio, antes de empezar esta entrevista, nos habíamos quedado con la investigación que habías hecho sobre las masculinidades durante la pandemia, lo que te encontraste en aquel momento, sí, en estos 2 años que tuvimos de encierro, que fue muy interesante, y queremos recapitular en este sentido, y lo que ves ahora en la investigación sobre estas masculinidades. Y vamos a ir charlando sobre esto durante esta entrevista, sí, conforme vaya aconteciendo. Por favor, háblanos y danos contexto de lo que te encontraste durante pandemia y la diferencia, la reconfiguración ahora, ¿no? Bueno, es muy importante recordarle al público que el estudio de las masculinidades se refiere como análisis a la categoría de hombre. Ajá. Y en ese sentido es importante mencionarlo porque estudia las desigualdades de género entre hombres y mujeres. Sí. Sobre todo los comportamientos tradicionales donde el varón, pues a través de la historia se le ha enseñado cómo debe de ser hombre ante sí mismo y ante los demás. Y ante estos comportamientos, pues frente a la mujer, pues se provocan desigualdades, y eso es precisamente lo que el estudio de las desigualdades, de las masculinidades, trata de visibilizar, todas esas desigualdades que se dan entre hombres y mujeres. Y en este sentido, lo que se trata de hacer con el estudio que nosotros trabajamos en la época de pandemia fue de tratar de visibilizar ciertos comportamientos que se daban con los varones, sobre todo los varones que perdían empleo en ese tiempo. Ya. Y entonces la pérdida de empleo los orillaba a estar en casa 24 horas al día. Y muchas de las otras personas que se dedicaban al home office pues estaban también de tiempo completo en casa. Entonces quisimos observar qué es lo que estaba pasando con los varones en casa, cómo se traslapaban esos comportamientos tradicionales con los modernos, cómo se daban las relaciones de pareja, de familia, los hijos, y encontramos cosas bien interesantes. Hay que recordar que la categoría de varón surge a partir de los estudios feministas, entonces está apoyado por los estudios feministas para visibilizar precisamente esas desigualdades que se dan en las relaciones de género. Ya. Entonces, en la categoría de varón se utiliza precisamente dentro de los estudios de masculinidad para visibilizar esos comportamientos tradicionales. Se nos enseña tradicionalmente que ser varón debes de ser fuerte desde pequeñito. Desde que naces, desde que se te asigna un nombre que sea varonil.
precisamente porque eres hombre. Si se te pusiera un nombre neutro, como ahora está sucediendo, pues no tendrías como que una configuración masculina y eso provocaría roces. Entonces, desde que se nace se le asigna un nombre, se le asignan comportamientos, lenguaje, se le va instruyendo a partir de una socialización primaria, que es la introducción del lenguaje, de cómo debes de ser, cómo debes de hablar, cómo debes de comportarte con los demás. Y entonces se empiezan a introyectar ciertos comportamientos. Por ejemplo, los niños juegan fútbol con los niños. Los niños no juegan muñecas. Los niños deben de ser fuertes, ser rudos. Y entre más rudo, más hombre eres. Cuando llegas a una socialización secundaria, que es cuando tus comportamientos ya se empiezan a reproducir con los demás, es decir, se introyectan y luego se reproducen en el esquema de la socialización secundaria, digamos, en la escuela, con tu grupo de pares, con tus primeros acercamientos, noviazgos, etc. Entonces, allí es donde empiezas a reproducir lo que aprendiste e introyectaste cuando eras niño. Entonces, en el ámbito de la sexualidad, digamos, hombre se considera aquel hombre que es heterosexual, sobre todo heterosexual, que muestra comportamientos sexuales hacia las mujeres muy apropiados para tener más parejas, ser más rudo, y ahí vienen situaciones bien interesantes que también hemos analizado respecto a cómo los varones socializan a partir de las primeras relaciones sexuales con las mujeres, y hay una desigualdad entre hombre y mujer. No hay negociación de condón, porque entre más sin condón se siente más rico. Debes de tener más parejas, y entre más parejas mujeres tengas, más hombre eres. Toda esa socialización se va reproduciendo, y cuando llegas a una etapa adulta, digamos, hay una característica que se introyecta desde pequeños que tiene que ver con la responsabilidad. Ya. Y entonces, entre más responsable eres, pues muestras ciertas características y adquieres así incluso un estatus, el estatus de ser hombre. Y entonces ya todos tienen un respeto, tienen un respeto hacia ti porque eres honorable, un hombre. Y en este sentido, la responsabilidad está muy ligada precisamente al ámbito de la proveeduría. Y entonces, desde pequeños se nos inculca que tenemos que trabajar, que tenemos que aportar. Ya cuando eres adolescente ya se nos manda a hacer trabajos, cualquier trabajo de tiempo, como en medio tiempo, para aportar a la economía familiar. Y en ese sentido la cuestión de la proveeduría forma una parte muy importante del ser varón. Y entonces el ser varón está muy ligado a ser proveedor. Y posteriormente, ya cuando entras a una etapa de pareja, pues adquieres un estatus más importante, porque incluso ser proveedor está ligado a ser jefe de familia. Así es. Tomas las decisiones más importantes de toda la familia, tú tomas las decisiones de qué hacer con el dinero, tú tomas las decisiones de qué comprar con el dinero. Aunque la mujer está impedida por la situación de desigualdad a rendir, que le dé cuentas el hombre de qué es lo que hace con los sobrantes, porque nunca se le cuestiona qué es lo que hace en sus tiempos libres cuando sale de trabajo más temprano, etc. Si todo esto se combina con un ambiente de crisis, y sobre todo lo que nos llevó la crisis de la pandemia, de que se perdieron muchos empleos. Hay datos del INEGI que sí hubo una tercera parte de los trabajos formales se perdieron, y esto provocó que la mayor parte de los varones pues estuvieran confinados en casa. Si a ellos les sumamos también el home office y todas las situaciones que se dieron en pandemia, pues empezaron a establecer relaciones bien interesantes en cuanto a, por ejemplo, qué significa ser hombre cuando pierdes el trabajo, el empleo. Y entonces precisamente partimos de esa premisa nosotros para hacer este proyecto de investigación de qué es lo que significaba para los varones perder el empleo, porque si es una cuestión muy ligada a la proveeduría, al ser jefe de familia, al mandar, ¿qué pasaba cuando pierdes el empleo y estás confinado en casa? Entonces, en esa primera etapa de la investigación, para hacer un poquito de contexto, encontramos que el varón pues estaba la mayor parte del tiempo en casa. Encontramos varios modelos,
respecto a también la diferencia entre clases sociales, cómo se daba en las clases más bajas, cómo se daba en las clases intermedias y en las clases altas, la pérdida del empleo. Y un factor que ahí no pudimos observar en esos tiempos fue el factor de la educación. Yeah. Porque la educación en estos momentos, que nos dimos cuenta que era un factor muy determinante para que se dieran ciertos comportamientos. En la academia se habla de nuevas masculinidades cuando, por ejemplo, el varón trata de romper con esos estereotipos de género, yeah. Cuando empieza a tratar de comportarse de nuevas formas, de ser más flexible, de entender al otro, y en este sentido las desigualdades de género se van haciendo más pequeñitas. Entonces encontraron eso, que las desigualdades fueron más estrechas. En un inicio lo que encontramos fue precisamente que el varón estaba participando más dentro de los quehaceres del hogar, en el cuidado. De los hijos. En la participación dentro del hogar. Ajá. Pero eso fue en un inicio, entonces porque no se daba todavía el desenlace de qué es lo que estaba pasando posteriormente. Entonces, bien interesante, porque en esa primera etapa de ese proyecto nosotros nos quedamos con la idea de que precisamente el imaginario de que están surgiendo nuevas identidades masculinas, uh-huh, se estaba dando. Y entonces para nosotros era como que una premisa muy interesante ver que efectivamente estaban sucediendo cambios en los comportamientos de los varones. Ya en avanzada la pandemia y avanzado ya la situación de que los varones estaban más tiempo en casa, pues ya empezamos a distinguir otras cosas que no habíamos logrado observar. Por ejemplo, el factor educación lograba ver en los varones entrevistados, porque hicimos dos investigaciones, una más formal donde uh-huh, la premisa era precisamente esta, de qué estaba sucediendo con los modelos tradicionales en el varón cuando estaba confinado en casa y cuando perdía el empleo. Y una segunda investigación respecto a la educación de los hijos, para pertenecer o no a un programa que se llama Alerta Temprana dentro de las escuelas primarias. Yeah. En ese segundo proyecto para Alerta Temprana, lo que buscábamos era ver si la presencia masculina en ese tiempo ayudaba a minorar las problemáticas que estaban identificadas por el programa, que era deserción escolar, bajo rendimiento, problemas de relaciones, es decir, bullying, uh-huh, problemas que los infantes tienen dentro de las escuelas. Y logramos identificar que efectivamente que el varón pasara más tiempo dentro del hogar conllevaba precisamente a que se aminoraran esas problemáticas. Wow. Ese estudio fue de corte cuantitativo, el estudio mayor fue de corte cualitativo. En este estudio en la escuela primaria se corrieron modelos estadísticos, uh-huh, para ver los factores que determinaban precisamente que el niño perteneciera o no perteneciera a ese programa. Contextualizando, el programa de alerta temprana se desarrolla en las escuelas primarias para identificar los factores, los niños que tienen ciertas tendencias a ser problemáticos, a tener problemas de deserción, a tener problemas en cuanto a la educación. De bajo rendimiento. De rendimiento o de plano deserción escolar. Y entonces se coadyuvó en esta investigación a que precisamente la permanencia del varón en tiempos de pandemia ayudaba a que los factores se redujeran. Era un factor protector. El hecho de que papá estuviera más tiempo en casa. Así es, porque se mostraban variables, trabajamos con varias variables allí, digamos, para contabilizar el tiempo de permanencia, el tiempo de estancia con el niño, el tiempo que le ayudaba para hacer las tareas, el tiempo que le dedicaba al cuidado, el tiempo que le dedicaba al juego, que era muy importante. ¡Wow! Y estas variables fueron determinantes para que la relación fuera de forma indirecta. Entonces, entre más tiempo pasaba con los papás, con los niños, menos problemas tenían estos niños en la escuela. Entonces, esto es un avance en este proyecto bien interesante, porque sí mostró que el estar dentro del hogar, bajo ciertas circunstancias, sobre todo apoyando a las labores domésticas,
al cuidado, eran factores protectores para que los niños redujeran problemas dentro de la escuela. Qué extraordinario resultado, qué maravilloso, porque, pues tú lo acabas de comentar anteriormente, la carga era sola para mamá. Mamá era la que educaba, mamá era la que estaba al pendiente. Y ese era el rol que llevaban las mujeres siempre. Pero ahora que el rol cambió, bueno, en ese momento, hace 2 años, que el rol cambia, posiblemente porque papá estaba más al pendiente de los hijos, igual que mamá, pero que el papá estuviera, eso conllevó a que los niños sociabilizaran mejor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y esto fue al principio, ¿y luego? Bueno, ya después de que esa parte cuantitativa se quedó hasta ahí. Ajá. Lo que continuó fue el proyecto cualitativo, más para saber, en ese momento nos interesaba saber si la presencia del varón era determinante para ciertos factores en cuanto al comportamiento de los hijos. Y ya se dieron que sí. Y ya vimos que sí. Y entonces continuamos con el trabajo, pero ya más cualitativo, en el sentido de observar qué otros comportamientos más a profundidad había en cuanto a los varones, qué cambios se estaban dando. Y entonces, algo que sí observamos que se estaba dando al final de la pandemia, y una vez terminada la pandemia, es la incorporación al mercado laboral de la pareja. Y entonces se formaban hogares de doble ingreso. Eso es bien interesante, porque en los que tenían más escolaridad, había más posibilidades de que las mujeres se incorporaran a trabajos más formales. En los de menos ingreso, en los de menos ingreso y de menos escolaridad, la mujer siempre participó de forma activa con trabajos informales, costura, lavado de ropa, cosas de ese tipo. Y cosas así. Entonces siempre hubo un ingreso, siempre hubo un doble ingreso, pero nunca se hizo visible que había un doble ingreso dentro de los hogares. Ya post pandemia ya nos dimos cuenta que sí, la mayor parte de las parejas sí se fueron formando con doble ingreso. Y esto es bien interesante porque y ahora vengo con los factores que cambian, que hacen la diferencia, que es la educación. En los más educados y con mayor ingreso, es decir, clase media alta, digamos, los varones que no tenían empleo, porque muchos de ellos perdieron el empleo y no pudieron tenerlo a corto tiempo, incluido terminando la pandemia y pospandemia, no pudieron volver a los trabajos. En esos hogares, los varones mostraron más aceptación para que las mujeres trabajaran, a diferencia de los hogares con menos ingreso y menos educación. Los varones mostraban cierto rechazo a que las mujeres trabajaran y que fueran las proveedoras principales del hogar. Y en esos hogares, Leti, hubo violencia. Y entonces es bien importante este hallazgo porque muestra de cierta forma que la mayor parte de los hogares donde se vivió violencia era en los hogares donde había todavía un machismo exacerbado por parte del varón. No aceptaba que la pareja fuera la proveedora, porque ya le estaba robando el espacio de ser proveedor. Y a él le provocaba mucho conflicto. Y ahora voy con qué conflictos les provocaba a los varones. Muchos de ellos sufrieron, nunca tuvieron atención psicológica, pero cayeron en depresión. Y esto tiene que ver con alcoholismo, drogadicción, se incrementaron esos problemas dentro de los hogares y esto eran detonantes para la violencia. Entonces, eso sucedía en los hogares con menos ingreso y menos educación. En los de más educación y mayor ingreso, que los dos tenían incluso licenciatura, era más fácil que la mujer se incorporara al mercado laboral formal y que aportara y que el varón aceptara esa posición. Entonces, ahí como que no se encontró problema de que se incorpora al mercado laboral, qué padre, porque estás aportando y me ayudas. Ahí aparecía la palabra, constantemente la palabra ayuda. Me estás ayudando, y él de cierta forma aceptaba esa ayuda por parte de su pareja, en el sentido de que no le era incómodo compartir el rol de proveedor.
a diferencia de los otros de las clases bajas, que no, el varón no aceptaba y por lo tanto habían otras detonantes y se daba al final la violencia. Entonces este es un hallazgo muy importante porque viene a mostrar que el mercado laboral, la inclusión de la mujer al mercado laboral y su empoderamiento en las clases medias altas hace que los varones cambien de actitud respecto al ser proveedor y la aceptan. Entonces hay una mejor relación también. Hay una mejor relación porque ya los dos comparten la toma de decisiones, ya no caen en una sola persona, ya se comparten las responsabilidades. El varón, al final, compartiendo los resultados con otros estudios de masculinidades, coinciden en que el varón, porque el varón tiene infin de privilegios y que son parte del ser hombre. Y entonces una de las principales críticas a estos hallazgos es que precisamente se incrementaban el privilegio del varón en cuanto al estar en casa, porque para él era más cómodo dejar de ser proveedor único, le quitaba responsabilidades. Y eso hace que, digamos, que la toma de decisiones sea más compartida, que se decida mejor qué hacer con esos ingresos, se aporta más al cuidado de los hijos. Y la relación con los hijos de esas parejas es mejor y la sociabilización de esos hijos es mejor. Así es. Entonces hacia ese punto me dirigía porque precisamente el hecho de que los dos trabajaran tenían un mayor ingreso y le dedicaba más tiempo el varón a estar con los hijos, a la atención de los hijos, al cuidado de los hijos, a los quehaceres del hogar. O sea, ya hay una corresponsabilidad. Qué padre. Y entonces aquellos hombres que aceptan que su pareja trabaje están, son más empáticos con sus parejas y con sus hijos. Es decir, si yo llegué antes que mi esposa del trabajo, pues me pongo a lavar los trastes o me pongo a ayudar a mis hijos a hacer la tarea, ¿sí? O me los llevo al parque. Así es. ¿Verdad? Sí, entonces sí. Hay una empatía y una comprensión mejor que la que se tenía antes. Y a lo que voy, al punto al que quiero llegar al final, es que esto muestra que las desigualdades de género al interior del hogar se reducen. Ok. Y entonces se aminora la violencia, se incrementa la relación familiar. Entonces es positivo en la inclusión de la mujer al mercado laboral porque la empodera y hace partícipe de la toma de decisiones dentro del hogar. Muy bien. Si me lo permites, David, voy a hacer una pausa y volvemos porque está muy interesante este tema, porque ahora hay que ver qué es lo que están estudiando para que esos hombres que tienen menos ingresos y menos escolaridad puedan entenderlo, porque esto no es de dinero ni tampoco de una profesión, ¿estamos de acuerdo? O de que tengas un doctorado o una licenciatura. ¿Cómo ir cambiando ese rol también hacia ese tipo, a ese sector de la población para que exista menos violencia? Y menos desigualdad entre los pares, entre las parejas. Pero de esto vamos a hablar después del corte. Estamos charlando con el doctor David de Jesús Reyes. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estamos charlando de las masculinidades y sus reconfiguraciones, ¿sí? De las nuevas masculinidades, hacia dónde tenemos que ir para reducir la violencia y vivir en un entorno más amable, los pares, hombres y mujeres. Volvemos después del corte. El doctor David de Jesús Reyes, él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estamos hablando de las nuevas masculinidades y de los roles, cómo han ido cambiando en algunos hombres o en muchos hombres con cierta preparación académica, ¿sí? Con cierta escolaridad, con cierto ingreso, que eso es positivo, pero cómo no ha cambiado en los hombres que tienen menos escolaridad y menos ingresos. Ahí seguimos repitiendo patrones, mi querido David.
Sí, aunque no podemos generalizar, son estudios de corte cualitativo y que se dan ciertas condiciones con ciertas particularidades. Entonces, yo no niego que a lo mejor, porque tuvimos una pareja en los más escolarizados, que se visibilizó esa crisis de haber perdido el empleo y eso se vio en su estado de salud. A partir de la crisis emocional que le dio, pues no tener empleo y perder ese estatus de ser proveedor único, se fue como que relegando, se quedaba viendo la televisión más tarde, cayó en depresión, empezó a tener comportamientos depresivos. Y eso a la larga tuvo su consecuencia porque al final los hombres no van al médico, nunca van al médico, a menos de que les pase algo muy urgente o de que tengan ya la necesidad de estar en el médico, van. No fue al médico nunca a tratarse algunos problemas que tenía de salud y le dio una parálisis facial. Okay. Que precisamente la detonó el estado depresivo. Entonces, y esto provocó que posteriormente de su deterioro de salud, pues tuviera algunas relaciones no tan sanas con su pareja, digamos, empezó a tener, hubo violencia, hubo situaciones ahí que no se empezaron a tolerar y esa pareja se separó al final. Entonces, digamos, no podemos generalizar comportamientos porque no son determinantes, que son factores como los estudios cualitativos, que sí son determinantes y ahí van a estar y ahí van a permanecer porque lo muestra un modelo estadístico. Los estudios cualitativos tienen mucho que ver con las percepciones, con los significados, con los cambios culturales, con dónde se nace y dónde se crece, que ya veíamos hace rato, porque eso va determinando la configuración del ser hombre. Y en ese sentido, con los varones que tienen menos escolaridad, que tienen menos ingreso, logramos observar que ellos estaban reproduciendo patrones de su lugar de origen, de su familia de origen, digamos, sus padres. Su padre fue proveedor único, provenían de estados rural, donde provenían de lugares más rurales. Entonces eran más tradicionales. Y obviamente por ser más tradicionales, pues son más rígidos en cuanto al deber ser. Y si no mostraban ese deber ser, pues obviamente se conflictuaban con ellos mismos y con los demás. Y ahí es donde surge precisamente la violencia. Con cómo los varones que perdían empleo en los estratos más bajos y de menor ingreso y menos escolaridad, se visibilizaba más la violencia, más desigualdad en las relaciones de género con la pareja. Si la mujer aportaba, se enojaba el varón porque perdía ese estatus. Para él es muy importante preservar el estatus porque eso le da la configuración de ser hombre. Si no se es hombre, pues el varón cae en crisis. Entonces, esa crisis emocional pues lo conlleva a todos los detonantes que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos aminorar esta situación? Obviamente, lo que tenemos que hacer, al final ya observamos que pues tiene que ver más el ingreso al mercado laboral formal, porque el informal no puede ser una categoría que ayude al empoderamiento de la mujer de forma más rígida. El trabajo, lo que hace sí el trabajo formal, digamos, prestaciones laborales, un ingreso estable, eso hace que la mujer se empodere y que empiece a tomar decisiones dentro del hogar y que de cierta forma orilla a que el varón busque empleo y logre equilibrar las relaciones de poder. Porque como la mujer va adquiriendo más poder dentro de la toma de decisiones, se siente el desequilibrio. Lo mismo que sucede con los varones, que sucede con las mujeres que no aportan, esa desigualdad al interior del hogar, los varones lo empiezan a observar. Y entonces por eso se sienten menos significativamente menos hombres, y eso les causa mucho conflicto. ¿Por qué? Porque su machismo es más exacerbado. Y entonces cualquier ruptura de la masculinidad tradicional lo hace ver menos hombre. Y entonces para él no está bien visto que estén en casa ayudando a lavar, a limpiar, al cuidado de los hijos,
porque eso es trabajo de las mujeres. Exacto. Ajá. Desde su visión, desde su visión, que ellos se forman desde pequeños, esas son labores que tienen que hacer las mujeres. Y entonces, si él las empieza a hacer, empieza a caer en un estado de crisis. Y eso es detonante, como dije, de la violencia. Para la violencia. Ya. Entonces, lo que logramos identificar es que si la mujer ingresa a trabajo más formal, al mercado laboral, sí, formal. Al mercado laboral más formal, pues se empodera. Y esto orilla o jala a que el varón trabaje, porque no va a depender de ella en esos estratos. Pero cuando el hombre se molesta, porque hay casos también, y yo creo que los observaste en tu investigación, cuando el hombre se molesta porque ella tiene un empleo formal y él no lo tiene, a veces también es generador de violencia por lo que acabamos de comentar o acabas tú de comentar. Sí, se siente menos hombre, o porque la mujer tiene un trabajo formal mejor remunerado que él, también eso a veces causa un conflicto. Ahí como, bueno, yo sé que no eres psicólogo, pero cómo trabajar para evitar este tipo de sentimiento de inferioridad en un hombre que está casado o que tiene como pareja a una mujer que recibe más ingreso, y evitar la violencia. Estamos hablando de la gente que tiene cierta escolaridad y ciertos ingresos. Qué bueno que lo mencionas, porque ya cuando nos dimos cuenta de toda esta situación que era generadora de violencia y con situaciones muy particulares que tienen que ver con el confinamiento, el perder el empleo, el perder la categoría de proveedor, logramos identificar ciertas intervenciones que se están haciendo no desde el Estado, sino desde las ONGs. Okay. Hay grupos de reflexión de hombres, para hombres, donde... ¿Forcados? No necesariamente. No, hay grupos de reflexión de masculinidad. De masculinidad. Así es. Okay. Entonces, digamos, allí hay intervención por parte de profesionales en la salud mental para tratar de estos problemas. Y entonces lo que logramos observar es que pues son muy pocas las organizaciones que se dedican a esto. El Estado de plano no le invierte. No le invierte, y hay una ventana, un área de oportunidad que se tiene que trabajar desde las políticas públicas, porque sí es necesario para la salud mental. No hay instituciones que se encarguen de, mucho menos para hombres. Entonces es doblemente debe de ser doblemente la intervención, porque muchos de los varones que perdieron su empleo son porque se dedicaban a empleos de baja remuneración, informales, y así van a estar repitiendo el patrón. O sea, hay un ciclo donde ingresan, pierden el empleo, están un tiempo, pierden el empleo y se quedan en casa. Es cíclico el problema. Entonces la pandemia lo que nos ayudó a ver, a observar y a visibilizar, es que esos problemas se dan con ciertas características, pero hay que hacer intervención, porque a diferencia de las clases más altas, donde hay mayor ingreso y mayor escolaridad, se entra en una dinámica diferente, que no sucede en las clases más bajas, las clases más deprimidas, porque entran en un estado de resiliencia. Por ejemplo, si los dos tienen que trabajar, pues ya tienen que contratar una guardería, porque ya hay un ingreso, ya se reparten mal las actividades, quién recoge a los niños a la escuela, quién los lleva a pasear, o sea, ya hay más equidad de género en esas parejas, lo que no va a suceder si no se trabaja en las relaciones, en las parejas con menos ingreso y con menos escolaridad, porque no tienen el push, digamos, no hay quien los empuje, los enseñe, quien los eduque, quien los reeduque. Eso es, reeducar. Así es, no hay quien los reeduque, y en ese sentido, pues va a ser, así como pierden el empleo de forma cíclica, los problemas van a estar ahí cíclicamente. Fíjate, estás hablando de un tema bien importante, lo hemos comentado en este espacio también. Los esfuerzos del Estado, me refiero al gobierno, tanto el estatal como los municipales, están encaminados a atender
a la mujer que ya sufre violencia y que es víctima de violencia por esa masculinidad que no ha cambiado. Y aquí en el Estado, nada más aquí, está el Instituto Estatal de la Mujer, está la Secretaría de la Mujer, está la Fiscalía de Delitos contra la Mujer y está, ya hace algunos meses crearon la Procuraduría de las Mujeres. Demasiados institutos y demasiadas dependencias, y lo he dicho muchas veces, en el tema de atender la violencia contra las mujeres, que está bien, no lo criticamos, pero es demasiada gente. Cuando no se atiende el problema de fondo, que es la masculinidad malentendida o mal orientada. Entonces, desde la lógica o el sentido común de una servidora, digo, bueno, ¿de qué sirve que atiendas a todas estas mujeres cuando no vas con el meollo del asunto, que son los hombres? Porque ese hombre que ya ejerció violencia contra determinada mujer lo va a seguir haciendo. Y es un círculo vicioso y no lo terminamos. Entonces, con este estudio, tú sugieres políticas públicas en donde haya creación de organismos públicos para atender a estos masculinos, ¿sí?, que tienen un problema de fondo, de concepción de sus entornos y de sus familias, para poder salir de ahí y ya no ejercer violencia. Así es, así es. Desde la academia se aplaude todos los avances que ha habido en política pública para la atención de los problemas con las mujeres. Eso es un avance que se aplaude y que incluso hace falta en muchos de los municipios. Así es. Hay entidades estatales, pero el problema se localiza a veces en las zonas rurales, en las zonas más pobres. Ajá. O sea, hace falta más política para la atención de estos problemas con las mujeres, pero lo que sí hay una inexistente política, y no nada más a nivel estatal, sino federal, es en la atención de los problemas de los varones. Si no se atiende los problemas de fondo, van a estar ahí siempre. Así es. Como yo decía, son problemas que son cíclicos y van a estar ahí apareciendo y desapareciendo. Se visibiliza y se vuelve invisible. Entonces, si no atendemos de raíz el problema, que es cómo empezar a desmarañar estas masculinidades hegemónicas tradicionales, donde el varón tiene que ser hombre a fuerza, porque si no es catalogado como homosexual, es lo peor que le puedes decir a un hombre tradicional o macho, o sea, si es gay, es una ofensa, y por eso tenemos muchos crímenes de odio contra la comunidad LGBT, sobre todo contra la comunidad trans, que es una de las comunidades más digamos, vulneradas dentro de la comunidad LGBT, porque hay un machismo exacerbado, y si no tratamos el problema de raíz, los problemas van a continuar. Y entonces lo que identificamos en la investigación es que debe de haber una intervención para acoger a todos estos varones que de cierta forma se dan cuenta que necesitan ayuda, o que su pareja les dice necesitas ayuda, o que alguien los hace ver que están mal, que son comportamientos que deben de abandonarse. Y si no hay una institución de apoyo, porque obviamente son clases bajas donde no hay ingreso constante, no van a pagar, no pagan un psicólogo. Sí, mucha gente, insisto, los varones no van y no se atienden su salud física, mucho menos la mental. Entonces, si eso sucede en clases medias altas, los más desfavorecidos no van a tener atención. Exactamente. Y el problema va a estar ahí siempre. Entonces, digamos, hay una necesidad de una política pública para la atención de los problemas de los varones. Aplaudo la política para las mujeres, pero hace falta también la atención para ese grupo particular que quiere o que decide transitar a una masculinidad más flexible, más equitativa, más consciente, donde se rompa ese modelo del macho hegemónico, del macho tradicional, y que pues muchos de ellos entienden que el mercado laboral se está abriendo, y que se den cuenta que la participación de las mujeres dentro del hogar, en la toma de decisiones y en el
ingreso es sumamente importante, porque eso, como lo vimos, conlleva a mejores relaciones de pareja, mejores relaciones de género, disminuye las desigualdades y necesitamos en ese sentido intervención del Estado. Muy bien. Si me lo permites, David, voy a hacer otra pausa y regresamos, porque uno de los temas que quiero tocar aquí con David, que es un investigador del comportamiento social, sobre todo de los hombres, que estamos hablando de las masculinidades y sus reconfiguraciones, fue lo que vivimos el 2 de junio, cuando decidimos que el destino de nuestro país y la administración del país lo lleve una mujer, por primera vez en la historia de este país. Y también lo que dicen las encuestas, hubo más hombres que votaron por una mujer que las propias mujeres. Entonces es muy interesante a ver qué comentario nos puedes hacer al respecto, ¿sí? Porque es muy, muy interesante lo que pasó, sobre todo tomando en cuenta cuántos hombres votaron por la señora Claudia Sheinbaum y también por Xóchitl Gálvez, aunque es la perdedora, pero hubo muchos hombres que votaron por mujeres cuando teníamos un candidato varón que recibió menos votos en general, y a lo mejor no tanto por una cuestión en donde no se vieron las cuestiones de sexo, pues de género, no de sexo, de género, pero que yo creo que sí marcan una pauta muy importante en esto que queremos o hacia dónde debemos de transitar. Pero de esto vamos a hablar después de este corte con el doctor David de Jesús Reyes, investigador, es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Regreso después del corte. Había dejado una pregunta ahí, y no estamos hablando de política, estamos hablando ni de partidos políticos, que no se malentienda, ¿ok? Estamos hablando de las percepciones y de las cosas que han cambiado. Hablando con el doctor David de Jesús Reyes, fuera del aire y hace un momento dejé una pregunta. Hace 20, 25 años había candidatas mujeres a la presidencia de la República, pero casi sin posibilidades de ganar. Tuvimos varias, tuvimos a Cecilia Soto, tuvimos a Patricia Mercado, tuvimos a Josefina Vázquez Mota. Ya había presencia de mujeres en las candidaturas presidenciales desde hace 20 años también, pero no había posibilidades. Y recuerdo muy bien, yo que tengo 40 años en esto, en los medios, recuerdo muy bien que se decía, no estamos preparados para que una mujer dirija el destino del país. Seguimos viviendo en una sociedad machista. En septiembre del año pasado tuve la oportunidad de estar charlando con una persona, con un hombre de más de 70 años, historiador preparado, que me decía, y ahí empezamos una pequeña discusión. Estoy hablando de un hombre de cierta generación, de 70 años, más de 70 años de edad. Qué bueno que hay un candidato hombre, porque ese es el que va a ganar la presidencia. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque las otras dos son mujeres. Y México no está preparado para tener a una presidenta. Y dije, caray. Y me sorprende, pues un hombre preparado, un hombre que se sabe de toda la historia. Y me sorprendió su análisis. Y desde el punto de vista de género, él creía que el hombre iba a ganar por ser hombre. ¿Sí? El candidato iba a ganar por ser hombre, mientras que las candidatas por ser mujeres iban a perder. Sin embargo, de acuerdo a los recientes resultados, votaron más hombres por las candidatas que mujeres por las candidatas, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Desde tu análisis, desde tu investigación, y si ganó esta persona, también es otra de las preguntas, esta candidata,
porque se confía en ella o porque se supone que atrás de ella hay un hombre. Ese es un cuestionamiento que he traído ante los resultados que se dieron con respecto a la votación masculina hacia dos candidatas. Súper interesante la pregunta. Mira, el lunes todos amanecimos con una... Pues despertamos así con la noticia de que teníamos una candidata electa. Y los ojos del mundo estaban puestos en México. Bien interesante porque los ojos del mundo estaban puestos en México. ¿Cómo es posible? Y partían de la pregunta, ¿cómo es posible que México, siendo un país machista, haya elegido a una mujer para presidente? Entonces era la pregunta así. Sociológicamente o antropológicamente, la participación de la mujer en la política pues no es nueva, tiene más de 100 años, desde el primer congreso feminista en Yucatán que se hizo hace más de un siglo. Así es. La mujer ha tenido participación en la política, pero se ha invisibilizado. Se ha invisibilizado al grado de desaparecerla. Incluso si el Congreso fue a inicios de 1900, fue hasta alrededor de 1950 cuando se permite que las el voto de la mujer tengan gracias a las yucatecas, se lo debemos a ellas, a las yucatecas. Sí. Pero desaparecieron medio siglo en ese sentido, porque México en la toma de decisiones siempre ha sido patriarcal. Y esto quiere decir que tiene que haber un hombre para que pues sea validada la toma de decisiones. Es lo mismo que estábamos hablando de la responsabilidad de la jefatura de familia. Siempre está introyectado en el imaginario social que debe de ser un hombre el que tome las decisiones para que salgan bien las cosas. Y no ha sido así, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, a partir de 1950, que se permite ya el voto de la mujer, pues ya hay una participación más activa, ¿no? En la política, en los sindicatos, en la educación, en las licenciaturas hay una participación política más de las mujeres, al grado que hoy día la mayor parte de las universidades, la planta de los estudiantes es más alta en mujeres, es casi el 55% de mujeres a comparación de los hombres. Eso quiere decir que hay un avance, hay una transición. Y en el caso particular de las últimas elecciones, es bien interesante el análisis que se pudiera hacer al respecto, porque efectivamente en el imaginario social México no está preparado para que una mujer gobierne en el imaginario social. Sin embargo, no se toma en cuenta la historia. La historia de las mujeres en la política ha sido más activa en los últimos 50 años, al grado de que tenemos senadoras, tenemos diputadas, y hay una igualdad, una equidad sustantiva en las legislaturas, que se ha dado a partir de un trabajo arduo, donde hay violencia política, ha habido desapariciones, ha habido muertes por las mujeres, precisamente porque esa visión arcaica, machista, de que nada más los hombres deben de participar en política, se está rompiendo. Y en el caso particular de estas últimas elecciones, es bien interesante que efectivamente más del 50%, casi el 55% de los hombres votaron por las mujeres, no nada más por la que ganó, sino por la del segundo lugar también. La del segundo lugar. Y esto es bien interesante porque los varones le dieron el voto, en este caso un voto muy útil para las mujeres. Y entonces poco a poco se está rompiendo esa imagen de que pues no podemos ser gobernadas por mujeres. Al contrario, se mostró, por ejemplo, que en el caso de la ganadora, pues tuvo un periodo de gobierno en la Ciudad de México muy, muy productivo, se avanzó en cuanto a política de equidad de género, y eso tuvo mucho impacto sobre todo en las nuevas generaciones, porque dentro de ese 55% de los que votaron por la que ganó, están los jóvenes. Los jóvenes, las nuevas generaciones,
y eso está empezando como que a hacer el cambio en el imaginario de que las mujeres son muy importantes en la vida política, en la toma de decisiones, porque ellos ya vienen con otro chip. Los chavos nuevos, los chavitos, los millennials, ya traen otro chip. Uh-huh. Y es como te decía, ya traen esta idea de la masculinidad hegemónica, se está diluyendo con ellos. Ya. Entonces, si dentro de ese 55% que le dieron el triunfo a la que ganó, está la participación de los más jóvenes. Okay. Entonces, ahí es bien interesante porque efectivamente quien le dio el voto, el triunfo, son los hombres. Uh-huh. ¿Qué pasa con toda esta situación? Que se está mostrando que esas masculinidades están cambiando. Ya no son tan exacerbadas. Así es. El machismo, pues. Digamos que en algunos contextos y con algunas particularidades, porque estamos hablando de que los que dieron el voto para que haya ganado, uh-huh, son los más jóvenes, sí, los millennials. Uh-huh. Y en este sentido ellos ya traen otro chip, a diferencia de las generaciones más adultas, más viejas, uh-huh, que son más conservadoras y que traen una idea de que las mujeres no deben de participar en la política. Sí. Entonces, digamos, eso se debe a que esa transición en el cambio político a las nuevas generaciones sobre todo, y son las generaciones que están en las universidades, que están estudiando, que digamos que están más participativas, activas en la vida política, que aunque no participan de forma más activa, están más conscientes de las desigualdades de género, y eso hace que el voto sea diferenciado. Muy bien, pues extraordinario. Ya se nos acabó el tiempo, mi querido David. ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que lo más importante de todo esto es, pues, conminar a las autoridades a políticas públicas para instituciones públicas que atiendan a los hombres generadores de violencia por un entorno y por una cuestión social, principalmente en las que han crecido, ¿no? Así es, y no es un comercial, pero precisamente en esta política de igualdad de género, la nueva política que se observa, que se viene, trae cosas muy interesantes en cuanto a las masculinidades. Ya hay propuestas, por ejemplo, de ampliar esa licencia de paternidad a más tiempo, no nada más a 2 semanas, sino a 3 meses. A 3 meses, sí, para los hombres. Para los hombres, en reducir las jornadas laborales para los hombres, para que pasen más tiempo en su hogar. Uh-huh. Hay propuestas muy, muy particulares de que se puede hacer esto, la disminución de las jornadas laborales para que los hombres estén más tiempo en los hogares, de crear vínculos o instituciones donde los varones puedan atender sus problemas de salud mental. Entonces, hay propuestas bien interesantes que esperemos que con esta visión nueva de la política para la reducción de las desigualdades de género se puedan lograr. Muy bien. Pues, David, fue un placer tenerte aquí, charlar contigo, como siempre, que nos des toda esta información tan importante para ir construyendo una mejor sociedad. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti por tu invitación y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado este domingo. Los esperamos mañana, como siempre, en punto de las 2. Bonito domingo y que también tenga muy buen provecho. Gracias.